realmente han dado muchísimo que hablar y generan, son muy dolorosas, sobre todo para todos los productores, digo, pero también con los niveles de hambre, digo, que hay en la Argentina. Ver que es más rentable dejar que se pierda la cebolla que cosecharla en la Argentina, bueno, demuestra cuál es el escenario, ¿no?, en el cual estamos viviendo. Miren lo que son las imágenes. Esta cantidad, estos miles y miles de kilos de cebolla terminan en el suelo directamente o descartándose por varias razones, varios factores. Uno de ellos, la falta de mano de obra que hay para cosecharla, pero también son otros factores. Vamos a hablar de esto, ¿por qué dejarán que se pierdan millones de kilos de cebolla en el sur bonaerense en la Argentina? Está Eduardo Juárez, él es dirigente de la Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur y productor de cebolla de Mayor Buratovich, en línea. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Eleonora. Un saludo a todo su equipo. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Gracias, Eduardo, por atendernos. Bueno, a ver, Eduardo, cuando uno ve estas imágenes en la Argentina, productora de alimentos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vemos que la cebolla directamente termina para descarte en los campos? Bueno, tenemos distintos factores que normalmente afectan a nuestras producciones regionales. Uno es el que estamos sufriendo consecuencia de los mercados este año. Tuvimos en realidad durante el momento en que podemos salir hacia Brasil, que es una ventana de 2 meses que tenemos, allí es donde tuvimos problemas, primero con Brasil, que ha tenido una mejor producción, no ha habido inconvenientes climáticos como los hay habitualmente allí. Nosotros somos Brasil dependiente en lo que es exportación y la mercadería este año también tuvimos unas interferencias dadas en la frontera por producto de la pandemia, que no lo habíamos tenido el año pasado, y eso hizo de que mucha mercadería quede adentro. El año pasado estuvimos rondando las 160.000 toneladas exportadas a Brasil. Este año estamos en el cierre del semestre en 86.000 toneladas. O sea, la mitad. ¿Perdón? La mitad, digo. Prácticamente por los números que se están barajando en este momento, la mitad de esa mercadería ha quedado en nuestra zona. La cosecha se realizó allá por el mes de febrero o de marzo. La cebolla se deja en el lote en pilas y luego se procesa para la comercialización. Esto hace de que esa mercadería haya quedado adentro, traccionando los precios a la baja en el mercado, porque estamos saturando lógicamente los mercados, y todavía esperando la posibilidad de que tengamos algún precio mejor, como para que lo que queda, que no sea estropeado su calidad, que se pueda repasar y poder embolsar y mandar a mercados, poder colocarla y tener la esperanza de salvar un poco, porque hoy, junio, julio, estuvimos con precios a la baja, llegaron a 3 pesos en el piso, que es lo que se estaba pagando en todo este mes de julio. ¿3 pesos? 3 pesos el kilo de cebolla. El otro día estábamos repasando el índice de precios de origen a consumidor, que es el IPOC que lleva adelante CAME, con la cual estamos plenamente siempre en contacto. Nos estaba dando de que nosotros recibimos 3 pesos y las veces que paga el consumidor, en el caso de la zona acá son 10 veces, 30 pesos. Oh. En el caso de las ciudades hay increíble. cebolla de 50, 60 pesos el kilo. Por claro. supuesto que a ese valor es quebranto, a ese valor ya no vale la pena. A ver, Eduardo, perdón que te voy a hacer un punto acá porque me parece importante que aclaremos esto. Es decir, al productor se le paga 3 pesos por kilo de cebolla, cuando el consumidor en cualquier verdulería de barrio, ustedes en casa también nos pueden escribir y ahí nos pueden contar a cuánto pagan la cebolla, viste que varía muchísimo. 43 pesos la vi ayer en su acá. Mirá, 43 pesos Fernando Bertelo. Sí. Vos nos mencionabas recién 30 pesos, Eduardo. Sí, la podemos, inclusive, Leonora, Sí. yo estoy en Mayor Buratovich, es una población muy chiquitita, somos todos pueblos ticos los que estamos en el Valle Bonaerense donde se produce. Si yo camino 10 cuadras me voy a encontrar seguramente con algún lote de cebolla, donde seguramente si pido 1 kilo me lo van a regalar y es más, me regalarían una bolsa. Pero si yo voy a la verdulería me encuentro con esos valores y un poco más. Claro. Y eso, bueno, lógicamente para el productor 3 pesos es quebranto,
valor que hoy tendría que estar es por encima de los 10 pesos como para poder amortizar un poco todo lo que la inversión que se ha puesto y poder tener algún tipo de rentabilidad que permita seguir con la actividad. Seguramente esto lo tenemos años que nos pasa esto y normalmente nos podemos recuperar con otros años, con créditos, con seguir produciendo a costo de capital y recuperarnos, pero la realidad es que aparte de lo que es el problema de mercado, nosotros tenemos una amenaza todavía mucho mayor, ¿Cuál que es es? la gran crisis hídrica que tenemos en el río Colorado, Claro. crisis que se está viendo en todo el país, crisis hídricas en los distintos ríos, que hace que tengamos el histórico del río Colorado, de los datos de 100 años, dice que tenemos el escurrimiento menor en la historia de lo que se... Ahora, Eduardo, es un cultivo que necesita más agua que otro tipo de cultivos, ¿no? La cebolla. Digo, por esto Sí, esta crisis hídrica es fundamental que nos estás explicando. En nuestra zona la cebolla sin agua no se puede hacer, o sea, Claro. necesitamos regarla, lleva mucha agua, eso necesita por lo menos el sistema darnos la posibilidad de regar por gravedad 150 días, tenemos pronósticos en este momento de entre 78 y 100 días, los pronósticos de nieves en la cordillera, que es el principal, lo que es la nieve es lo principal para poder lograr el recurso hídrico, son muy malos a futuro, tenemos un año que amenaza el río para la próxima campaña y seguramente con el dique Casa de Piedra, con las reservas también bajas históricamente, no va a poder recuperar y se amenaza la cebolla y las otras producciones, la ganadería, la agricultura, lo que se hace en el Valle Bonaerense del Río Colorado y afecta fundamentalmente al Producto Bruto Agropecuario. Tengan en cuenta ustedes que nosotros el año pasado, en el cierre de lo que estimó el Departamento Económico de la Universidad Nacional del Sur, con convenio con Corfo, que hace 30 años que se llevan el Producto Bruto Agropecuario, tuvimos un cierre el año pasado de 13.200 millones de pesos, de los cuales la cebolla tiene una participación con 7.350 millones de pesos. Claro, claro. Sí, entonces, Iván. 5% del Producto Bruto Agropecuario, y un Producto Bruto Agropecuario que queda en nuestra zona, que crea un encadenamiento económico en comercios. Mira, justo hablábamos de eso recién, Eduardo, ¿no? De lo importante que es que quede en la zona y lo que genera en la zona. Sí, Iván. Iván Ordóñez te quiere hacer una pregunta, Eduardo. Listo. ¿Qué tal, Iván? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Quería consultarte si la brecha cambiaria está impactando justamente en la ecuación de exportación, porque obviamente me imagino que estamos perdiendo competitividad para entrar al mercado brasilero, que como la cebolla es puramente agua, estamos exportando agua, me imagino que otro destino más que Brasil no debe haber. Nosotros para Brasil somos una zona más. Yo he estado presente en 7 años de los seminarios de Mercosur de cebolla en Brasil, he recorrido los distintos lugares con la Asociación de Productores y la realidad es que a nosotros nos ven como una zona más. Lo que sucedió en este caso y en este año en particular fue fundamentalmente algunos cierres intermitentes que se produjeron justo en el momento en que teníamos esa ventana de entrada a Brasil, producto de la pandemia, restricciones que hizo que tuviéramos camiones que estaban parados en frontera, que les costó mucho entrar y comercializadores que normalmente ante estas problemáticas y teniendo volúmenes para trabajar de las regiones brasileras, hicieran de que no tuviéramos la salida que tenemos normalmente. Claro. Esto afectó fundamentalmente este año y bueno, normalmente tuvimos algo parecido allá por el año 2015, 2016 y 2017, cuando tuvo una entrada a Brasil de Holanda, donde un flete o contraflete marítimo era más barato de lo que era mandar un camión desde nuestra zona a Brasil. Claro. Pero también afectó el mercado brasilero, eso se recompuso
y hoy no tenemos ese fantasma por detrás, pero bueno. Pero me imagino que con un tipo de cambio de 130 pesos por dólar seríamos muy competitivos frente a ese contraflex. Claro, etcétera. tal cual, totalmente. Entonces obviamente la brecha está jugando. Y una duda más, ahí está la capital nacional de la cebolla, Hilario Ascasubi. Claro. ¿Qué porcentaje de la producción de cebolla del país hay más o menos en la zona? Bueno, usted tenga en cuenta que se hacen un poco más de 20.000 hectáreas en el país. Nosotros en años normales estamos sobre las 13.000 hectáreas. Ahora con una crisis hídrica que venimos sufriendo desde hace 10 años, Sí. en este momento la peor, estábamos el año pasado en unas 9.000 hectáreas. Seguramente esto va a bajar, veremos qué impacto va a tener esta profundización de la crisis. Hoy el río Colorado debería ser ya decretado en crisis hídrica como ya lo fue el Río Negro, y estamos necesitando políticas públicas de desarrollo necesarias en la zona. Nosotros tenemos trabajos hechos desde hace más de 5 años tratando de llevar adelante un proyecto integral de complementariedad de cuencas entre el Río Negro y el Río Colorado, y proyectos de desarrollo que está dispuesta la Universidad Nacional del Sur a trabajar sobre esto, hacer todos los estudios necesarios para poder pedir créditos internacionales, ampliar las zonas de río tanto en el partido de Patagonia y sur de Villarino, llevar, por ejemplo, en un estudio que hizo la Universidad Nacional del Sur de impacto económico y social, se dimensionó de que de los más de 100 millones de pesos que produce nuestra área de riego, desarrollando todos los proyectos estos, estaríamos llegando entre los 700 y 800 millones de dólares. Mirá el dato que estás dando. Eduardo, perdón que te interrumpa, pero no quiero dejar que te haga una pregunta a Fernando Bertelo, que tiene para hacerte, y que hablemos un poquito de la falta de mano de obra también que hay, ¿no?, para levantar la cebolla. Y en línea con esto, Eduardo, ¿han tenido algún tipo de respuesta por parte del gobierno, ya sea provincial, a nivel nacional, a todo esto, a este combo de factores que han influido? Bueno, estamos tratando de llevar adelante todo esto. Se hace políticamente muy pesado traccionarlo y llevarlo adelante. Ustedes tengan en cuenta que integramos varias provincias que somos las condóminas de estos ríos. Pero bueno, sí estamos tratando de traccionarlo, de hacerlo. Solamente estamos necesitando hacer los convenios necesarios para llevar adelante con la universidad y con organismos la posibilidad de poder plasmar estos proyectos que generarían un desarrollo realmente impresionante para la Argentina, uno de los principales desarrollos, y habría que verlo a nivel latinoamericano, ¿no? Y el problema de la mano de obra es otro problema. El problema laboral creo que ya ahí lo compartimos con todas las economías regionales del país. De hecho, desde CAME hay un proyecto que en este momento se está tratando en el Congreso de la Nación, que es amalgamar las aguaches con los planes sociales y que podamos registrar gente para poder trabajar no solo en el campo, sino también... Porque el problema está ahí, Eduardo, perdón, quiero hacer esta aclaración para aquellos que no conocen de lo que sucede. Ustedes no están, al igual que otras economías regionales, no están encontrando mano de obra. ¿Por qué? Porque aquellos que podrían trabajar como mano de obra no lo quieren hacer porque si no perderían los planes sociales. Para nosotros, al igual que todas las economías regionales, tenemos grandes problemas a la hora de la cosecha y a la hora del procesamiento de la mercadería. Es cierto lo que usted dice, no encontramos gente que se quiera registrar por miedo a la pérdida de los planes sociales. Muchas veces el productor, ante la desesperación, no le queda más remedio de que buscar la gente que encuentra para poder hacerlo a riesgo de multas, a riesgo de un montón de cuestiones que no tendrían que ser así si tuviéramos por lo menos esta ley que nos permitiría a los trabajadores de temporada poder registrarlos mientras ellos siguen cobrando los planes sociales. La aguache en realidad, de una resolución de hace muchos años, eso no se pierde. Por ahí hay inconvenientes en cuanto a retomar los cobros, pero el problema hoy más importante es el tema de los planes sociales, que significa para las familias que trabajan un aporte en el año importante y que claramente no lo pueden perder
mientras no consigan trabajos formales Totalmente. de tiempo extendido, ¿no? Eduardo, nos diste un gran pantallazo, y nos contaste bien el escenario que se está viviendo hoy, para entender por qué vemos las imágenes que vemos, por qué esta pérdida de millones de kilos de cebolla, lamentablemente en el sur bonaerense. Ojalá que las cosas se solucionen. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias, Eduardo. No, por favor, gracias a ustedes por la visibilidad que le dan a las problemáticas de las economías regionales. Un gran abrazo, nos estamos viendo. Gracias, buen domingo. Bueno,